la clase es potencia eléctrica, la cual se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo, o también se comprende como la energía que consume una máquina en un segundo. La fórmula general nos queda: potencia es igual al trabajo realizado por unidad de tiempo. Pero si hablamos en términos de potencia eléctrica, la fórmula para calcular sería multiplicar la intensidad de corriente por la diferencia de potencial, donde I corresponde a la intensidad de corriente en amperios, V es la diferencia de potencial en voltios, para que la potencia eléctrica nos quede en unidades de medida de watts. En el formulario les voy a pedir que transcriban estas dos fórmulas para cálculo de potencia eléctrica utilizando la ley de Ohm, donde aquí la vamos a calcular multiplicando la intensidad de corriente elevada al cuadrado por la resistencia en ohms, o también la podemos calcular con la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. A continuación vamos a la resolución de problemas. El ejercicio nos dice que un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Vamos a calcular la resistencia del filamento, la intensidad de corriente eléctrica, la energía consumida por el foco en 1.5 horas en kilowatts hora, y por último vamos a calcular el costo de la energía consumida, en la cual nos dice que un kilowatt hora tiene un costo de 40 pesos. Los datos son potencia 100 watts, diferencia de potencial 120 volts. Vamos a calcular para el inciso A resistencia, para el B intensidad de corriente, para el inciso C el trabajo y por último el costo en un tiempo de 1.5 horas. En el inciso A tenemos la fórmula de potencia eléctrica igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Hacemos el despeje y nos queda que resistencia es igual al voltaje elevado al cuadrado entre la potencia eléctrica. Sustituimos valores y el resultado es 144 ohms. Para el inciso B, ahora vamos a calcular la intensidad de corriente eléctrica. Despejándola de la fórmula nos queda que intensidad de corriente es igual a potencia eléctrica entre diferencia de potencial o voltaje. Sustituimos valores y el resultado es 0.833 amperes. En el caso del inciso C, vamos a calcular el trabajo, el cual aquí ya tenemos el despeje. Nos queda potencia por el tiempo. La potencia son 100 watts, lo multiplicamos por 1.5 horas y el resultado nos queda en watts hora, que son 150. Como tenemos que calcular el costo por kilowatts, lo que hacemos es que esos 150 watts horas los vamos a transformar a kilowatts. Por lo tanto, aquí escribimos el factor de conversión, donde decimos que un kilowatt tiene 1000 watts. Eliminamos watts del numerador con el del denominador y el resultado nos queda 0.150 kilowatts hora. Lo multiplicamos por el costo del kilowatt hora, que son 40 pesos, para que el resultado del inciso D sea 6 pesos.